que me amas. Raquel, deja de hacerme la vida imposible. Necesito que me dejes en paz. Yo estoy muy bien. Sin esas medicinas estoy muy bien. Yo te veo un poquito agobiada, pero no te preocupes, vamos a encontrar una solución. No estoy loca. Que un doctor lo determine, no tú. ¿Podrían, por favor, marcarle a la policía? Necesito hablar con el comandante Salvador Estrada. Pero Salvador no te va a servir de nada, él no es un médico. Yo te voy a llevar a un lugar donde puedas descansar. Y si te portas bien, ni siquiera va a haber que amarrarte. Déjame en paz. Suéltame, suéltame, suéltenme. ¡Que me suelten! Mira, Sofía, llévate esta. Te la puedes tomar en el coche. Y me hablas antes de dormir, ¿eh? Sí. Oye, Mariana, ¿no nos explicaste dónde salió la sangre en tu muñeca? Ah, lo que pasa es que me salió sangre de la nariz hace ratito. A veces me pasa así por el calor y yo creo que, no sé, me manché o algo así. ¿Te encuentras bien, mami? Sí, mi amor, perfecta. Ahora ya vete que ya es bien tarde, ándale. Sí, vámonos, que aparte mañana tenemos que ir temprano a la playa. Oye, ¿pero por qué me empujaste cuando llegué? ¿Qué? Sí, te vi y dijiste que estaba sucia. No, lo que pasa es que me emocioné cuando te vi y ya sabes que yo soy medio mala para eso de los sentimientos y reaccioné mal, pero nada más, princesa. Buenas noches, ¿eh? Vamos. ¡Suéltenme! ¡No estoy loca! ¡Suelta! ¡Raquel! ¡Suéltame! Es que te pones en un plan, ¿no me dejas alternativa? Doña Laura, por favor, llamen a la policía. ¿Por qué se la llevan así? No. ¿Qué es lo que pasa? ¡Suéltame! Ustedes no van a salir de aquí. La voy a llevar a un lugar seguro. Es mi hermana. ¡Llame a la policía, por favor! ¿Su hermana? Es esquizofrénica paranoide y es un verdadero peligro para usted, Eso es para sus huéspedes y sobre todo para ella misma. ¡Eso es mentira, Raquel! ¡Suéltame! ¡Suéltenme! ¿Le digo al señor Jorge que pase? Sí, dile que pase. Espéreme fuera. Me voy a esconder. Pero te advierto que si dices una palabra de que estoy aquí, antes de que puedan pestañear, los mato. Está bien. ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿Qué quieren? Necesito que me digas si es verdad de lo que me enteré hoy en el restaurante. ¿Qué cosa? En verdad no eres hijo de Adriano Ferrer. ¿Cómo puedes decir algo así? Es una estupidez. Hoy una señora le dijo a mi tía en el restaurante que tú y ella le mintieron a Adriano. Y por eso está bien afectada. Eso es mentira. Te vale. Porque si le estás viendo la cara a mi familia, haciéndote pasar por nuestro primo, la vas a pagar muy caro, Rafael. No creo que a tu madre le guste la forma en la que me estás hablando. Y menos ahora que gracias a mi dinero la naviera se va a salvar de la ruina. ¿De qué hablas? Lo que escuchaste. Voy a invertir el dinero de mi padre en el negocio de tu familia. Y si no fuera por eso, todos los Altamira se quedarían en la calle. ¡Mi hermana me quiere matar, doña Laura! No sabe cómo me duele verla así. Llévensela, ¿no? ¡No! ¡No, Raquel! Tú mataste a mi padre, ¿verdad? ¡Lo mataste tú, ¿verdad? ¡Ayúdame, por favor! Pobrecita, cree que todo el mundo la quiere atacar. Pero parecía normal. Sí, a veces parece cuerda, eso es lo más peligroso. Pero otras veces se convierte en un ser totalmente paranoico. Cree que yo, su hermana, sangre de su sangre, soy, no sé, un demonio. Pase. Buenas noches, señorita Victoria. Le traigo su ropa. Gracias, Melania. Mira, no quiero ser descortés, pero no me gusta que saquen mis cosas de la habitación sin permiso. Esa ropa no estaba sucia. A mí me pareció que sí.
Bueno, pues espero que así como apareció la ropa, aparezca mi reloj. Si me está acusando de ladrona, yo tengo más Yo no de te estoy acusando de nada. Pero hay cosas que están pasando que no me gustan. Mi pasaporte, mi reloj, mi ropa. Como dijo Raquel, las cosas no caminan solas, ¿o sí? Algo extraño que está pasando en esta casa. Aquí se la dejo. Buenas noches. ¡Suéltame! Adrián y la policía van a venir por mí. Pues espera sentada, hermanita. O mejor dicho, dormida. ¡Suéltenme! ¡No! ¡Ay, no, por favor! No se preocupe, Raquel. Va a estar en las mejores manos, las mías. Lo que pasa es que no la quiero aquí. Pero ¿cómo si este hospital tiene excelentes instalaciones? Sí, pero no van a tardar en encontrarla. ¿A mí qué me importan las instalaciones? Quiero que se la lleven a un manicomio lejos de Acapulco. No quiero que la encuentren. ¿Por qué no al hospital ese donde tú atiendes? Pero ese hospital es horrible, es para presos y asesinos. Ni siquiera tiene agua caliente. No va a estar cómoda ahí. Yo soy la que tiene que estar cómoda ahora. Eso significa que debo enviarla al infierno si es necesario. ¿Estamos claros? Sí. Anda, llama a tu madre y comprueba lo que te acabo de decir. Y de paso le dices que estás amenazando a tu primo. No seas ridículo, Rafael. Ahora soy ridículo. Ustedes no saben lo que fue para mí pensar que era huérfano. Y después enterarme de que tenía padre. Rafa, mi tía prácticamente confesó que estaba metida en una mentira. Ustedes no saben lo que es estar lejos de mi madre. Y tratar de encajar en una vida y en un mundo en que no crecí. Ustedes siguen los chismes por de no sé quién y vienen aquí a juzgarme y a retarme. Rafa, bájale 2 rayitas. Y no te hagas la víctima con nosotros. Que si dudamos de ti es por la fama que tú mismo te has creado. Lárguense de mi casa. Ustedes no son bienvenidos aquí. Está bien, ya nos vamos, Rafael. Pero te aseguro que voy a seguir averiguando esto. Por mí es lo que se te dé la gana, pero lárguense de aquí ahora. ¡Rafael! Ya. ¡Lárguense! Ya, vámonos. ¡Vámonos! ¡Vale! Adiós, adiós, adiós. Estás metido en más problemas de los que creí, Rafael. ¿Qué quieres decir? Que cuanto más gente dude o sepa que no eres hijo de Adriano, menos útil me vas a ser. Y a la gente que no me es útil, la quito de mi camino. Yo no tengo la culpa de eso. Valentina le dijo a Adriano... No me interesa qué, le dijo quién, a qué, no lo sé, me da igual. Más te vale mantener a esos dos y al resto de la gente engañados. Y no vuelvas a tratar de escapar. Puedo encontrarte hasta en el fin del mundo si es necesario. Ya tengo su encargo, señora. A ver. La letra es casi igual, Melania. Me gusta tu habilidad para la caligrafía. Igual que cuando cambiabas las cartas de Ferrer, ¿te acuerdas? Pues ya no soy tan buena, pero es bastante parecida a la letra de Blanca. Sí. Más que lo suficiente para engañar a Eduardo. ¿Cómo que se van a divorciar? ¿Qué estupidez es esa? Lo que escuchaste, mamá. Ya decidimos que no vamos a vivir juntos. De hecho, yo hoy me quedé en la casa y ella se quedó en el departamento. Lo siento mucho, Cristóbal. Es lo mejor. No voy a seguir fingiendo que estamos enamorados porque no, esto está muy lejos de la realidad. Pues, lindo ejemplo le das a tu hermano que se casa el sábado. ¿O se te olvidó? Mamá, por favor. Tenemos que respetar la decisión de Cristóbal y de Catalina. Cuenta conmigo, hermano. Me imagino que ha de ser muy difícil. Gracias. Sí, ha sido muy duro admitir que el amor se acabó. Y que fue un error casarnos. Pero es que el amor siempre se acaba. Lo que queda es la familia, el patrimonio, el peso de 2 buenos apellidos. Ese divorcio es un grave error, ¿eh? Señora, el comandante Estrada. Buenos días, qué grata sorpresa. Buenos días.
Necesito hablar con la señorita San Marino. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me llamaste el celular? ¿Qué hacías ayer en la prisión donde está Adriano, Blanca? No sé de qué me estás hablando. Siéntate. Un hombre murió en la cárcel de una puñalada. Y tú estás registrada en el libro de visitas. De verdad no sé de qué me estás hablando. Yo no estuve ahí. Me gustaría creerte, Blanca. Pero está registrado que visitaste al interno que murió. Entraste con tu pasaporte de Victoria a San Marino. De hecho, antes de irte, dejaste tu reloj.